Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí con un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk vampiro? O Blood for the Blood God. O su traducción al español Sangre para el dios de la sangre. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Ryujin Mao. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 50. Un vistazo a la futura batalla sangrienta. Finalmente llegó la mañana siguiente, y el vampiro se dirigía a la oficina secundaria de Edgesoit. Aunque la agencia principal del héroe se encontraba en la prefectura de Iga, contaba con una oficina de relevo en Tokio para gestionar trámites, asuntos menores y colaboraciones con otras agencias. El vampiro vestía elegantemente un traje rojo, cambiando el color de su cabello y ojos por un rojo intenso a juego para camuflarse entre la multitud. Su cabello y apariencia verde negruzca habían sido reconocidos suficientes veces como para justificar un disfraz ligero, después de todo. El viaje en tren transcurrió con tranquilidad, pues el vampiro optó por un horario temprano. Pronto se dirigía a la oficina del héroe Shinobi. Apenas entró Izuku en el llamativo edificio, su nariz captó un aroma penetrante que le hizo sonreír. Se dirigió hacia el mostrador principal en la entrada y vio a Janine atendiendo el mostrador vestida con un traje de secretaria. Al posar la mirada en ella, la joven sintió su mirada y la imitó, frunciendo el ceño apenas. Desapareció en un instante, su entrenamiento se activó al instante, permitiendo a la kunoichi manipular sus rasgos para convertirlos en una máscara de falsa amabilidad. Izuku no pudo evitar sonreír, sintiendo que sus cuerdas vocales movían levemente ante su demanda. Nada muy diferente de su voz habitual, solo un tono más grave. Buenos días, la voz de Janine no delató nada, manteniéndose serena y educada mientras inclinaba la cabeza con respeto. Y bienvenidos a la sucursal de Deurker en Tokio. ¿En qué puedo ayudar? Hola y buenos días. No pudo evitar su saludo habitual, notando cómo el aroma acónito aumentaba ligeramente la acidez del aire. Tengo una reunión con el Gesot-san. Los ojos de Janine no se apartaron del marco, ni siquiera para echar un vistazo rápido a la computadora que estaba en su lado del escritorio. Su nombre, por favor. Pidió. La sonrisa que no había abandonado la boca del vampiro parecía más una mueca de suficiencia que cualquier otra cosa. Mi gorilla Izuku, afirmó con seguridad. Los ojos de Janine se estrecharon, pero mantuvo la compostura. ¿De verdad? Habló lentamente, levantándose de su escritorio con movimientos mínimos. Extendió una mano a modo de saludo hacia el vampiro. Es un placer conocerlo, mi gorilla-san. Estaba pensando a largo plazo. Cualquiera podría afirmar ser Izuku. Sin embargo, demostrarlo sería un asunto completamente distinto. Y era la prueba fehaciente de que su disfraz funcionaba. Observó su mano extendida por unos instantes. No necesitas envenenarme, Janine, soy yo de verdad. El adolescente aceptó el apretón de manos, sin inmutarse por la ligera capa de veneno que cubría la palma de la chica. A cualquiera le dejaría con picazón en las manos durante un tiempo, o con pequeñas ampollas en el peor de los casos. Para Izuku, no fue más que una sensación de hormigueo. Al darse cuenta de que su veneno realmente no le molestaba, Janine ignoró todos los intentos de modales o sutileza y saltó sobre el mostrador, abrazando al vampiro con un fuerte abrazo. Izuku lo soportó con una sonrisa, sintiendo los, sorprendentemente, fuertes brazos de la chica rodeándolo, casi como una anaconda con su presa. Incluso frotó sus mejillas contra las de él, su cuerpo irradiando un aroma placentero junto con el intenso olor a acónito. Izu. Chupa sangre descarado. Janine logró mantener la voz en voz baja, pero era evidente que le alegraba la presencia del vampiro.
Te extrañé muchísimo. Edgesot tuvo que impedir que entrara a escondidas en la UA a ver cómo estabas. Escuchar esas palabras fue un bálsamo para su alma, tanto que Izuku no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Yo también te extrañé, Janine. Sus palabras transmitían una ligereza inigualable. Estaba verdaderamente feliz de que Sukunoichi One-san, como se autodenominaba, aún lo quisiera en su vida. Mírate. La chica interrumpió su fuerte abrazo y agarró a Izuku por los hombros, observándolo con atención. ¡Qué bonito traje! Sonrisa arrogante. Hasta tu pelo. Te quedó tan perfecto que parece natural. Elogió su disfraz. Izuku arregló las pequeñas arrugas de su traje. Melissa me regaló este traje, y he tenido mucho tiempo para aprender a sonreír, explicó, pasando las manos por la prenda. Y mi cabello es natural, dijo, pasándose una mano por sus mechones, dejando al descubierto la raíz. Janine lo examinó, tomándose su tiempo para pasar las manos por sus mechones casi rojos como la sangre. Un buen tinte debería ser muy difícil de distinguir, pero incluso los tintes recientes deberían tener algunos defectos. La Kunoichi no pudo detectar ninguno. Realmente era como si el cabello de Izuku fuera rojo natural desde el principio. Estaba realmente impresionada. ¿Cómo? El vampiro simplemente le sonrió a la chica de cabello morado. No puedo revelar todos mis secretos ahora, ¿verdad? Bromeó, llevándose el dedo índice a los labios. Bien, guárdate tus secretos. Janine puso los ojos en blanco con buen humor. La mujer regresó a su asiento. Puedes irte, le diré a Edgesot que has llegado. Le habló con entusiasmo mientras tecleaba. Oficina principal. Imposible. Izuku tarareó en señal de reconocimiento. Era una sensación extraña recibir tanto apoyo. Ahora bien, no lo malinterpreten. Izuku sentía mucho apoyo de sus compañeros y profesores, por no hablar de sus amantes, pero un apoyo tan fuerte de personas como él era simplemente diferente. El vampiro se dirigió a los ascensores, notando lo silencioso que estaba el lugar. Considerando que estaba en el corazón de Tokio, el ruido debería ser un problema más pronunciado, pero hasta ahora, los ruidos de la metrópolis parecían tan distantes, casi irreales. Sentía lo mismo en su propiedad frente a la playa. La calma era tan reconfortante. No tardó mucho en llegar al último piso y se detuvo frente a la oficina de Edgesot. Un golpe cortés le valió un discreto pase. La oficina de Edgesot era tal como cabría esperar de su aspecto. De estilo espartano y utilitario, carecía prácticamente de afectos personales, aunque contaba con cierta decoración que lo vinculaba con su alias. Algunas katanas estaban expuestas en expositores, algunas armas shinobi históricas enmarcadas y colgadas en la pared, un tablero de almacenamiento abierto lleno de pergaminos antiguos, y detrás de Edgesot y su escritorio, un gran haiku enmarcado. Coraje silencioso y corazón fuerte, una figura de sombra nutre al pueblo, nuestro sacrificio trae dulce primavera. El hombre mismo estaba clasificando silenciosamente su trabajo, vestido de su atuendo habitual a un mono simple, aunque su máscara estaba siempre presente, ocultando la parte inferior de su rostro de todos. Izuku hizo una reverencia de respeto y se acercó en silencio al escritorio del héroe, sentándose en la silla disponible. Permanecieron en ese cómodo silencio por unos momentos, el héroe profesional haciendo su trabajo con precisión y concentración mientras Izuku ordenaba sus pensamientos. Shisou, comenzó el vampiro. Sus palabras hicieron que el héroe shinobi detuviera su trabajo, dejando a un lado su trabajo y centrando toda su atención en Izuku. Alucard. Edgesot reconoció a Izuku por su alias de héroe, y el vampiro se sintió orgulloso de ser reconocido como tal. Incluso a través de su ligero disfraz, el hombre lo reconoció al instante. Ha pasado tiempo. ¿Has continuado con tu entrenamiento y meditación? Izuku asintió. Sí, Shisou. Aunque tengo un horario apretado, reservo tiempo exclusivo para mis sesiones de meditación y entrenamiento. Explicó, dándole al hombre algunos ejemplos de sus actividades más recientes. Edgesot tarareó un tono que Izuku interpretó como satisfacción. Muy bien. El dominio de uno mismo es algo por lo que siempre debemos esforzarnos. El vampiro no podría estar más de acuerdo. Aunque sin duda es bueno ponernos al día y seguir tu progreso, recuerdo bastante bien el contenido de tu último correo electrónico. Antes de lo esperado, su profesor abordó el tema. Buscas adquirir más conocimientos, esta vez con uno de mis compañeros, mi compañero Ryukyu, del top 10.
El vampiro respiró profundamente, usando todas sus habilidades para intentar obtener una medida precisa del estado de ánimo de Edgesot. No estaba prohibido que un aprendiz de héroe hiciera prácticas y tuviera experiencia con varios héroes, aunque normalmente la norma dictaba que se quedara con la primera opción desde la primera. Pasar de un héroe a otro podía considerarse una falta de respeto. Además, las prácticas no eran muy duraderas, así que uno tenía que pasar por varias para asimilar adecuadamente las habilidades y el conocimiento que ofrecía su héroe mentor. A algunos héroes no les importaba intercambiar pupilos, mientras que otros se aferraban a los suyos con fervor hasta su última pasantía. También había que lidiar con política interna, ya que el HSPC reclutaba a algunos de sus agentes en importantes oficinas de héroes. Normalmente, un héroe aspiraba a un portaaviones en solitario como estrella en ascenso, a una gran oficina con multitud de secuaces, o hacía todo lo posible por estar bajo la bandera del HSPC. Izuku no tenía prisa por convertirse en un lacayo del gobierno. Un espía trajeado, por así decirlo. Ser un héroe, es decir, un simple funcionario público, aún le otorgaba una libertad que no podría igualar si se convertía en agente de la HPSC. Y ni siquiera podía imaginarse a cargo de una agencia propia. El vampiro no percibía con claridad nada de Edgesot, ni siquiera con sus sentidos mejorados. Lo único que pudo hacer fue asentir ante la afirmación de su maestro. En efecto, Shisou. Mis últimos avances me hacen creer que esta sesión de estudio y trabajo con el héroe dragón sería muy fructífera para mis proyectos. Explícate. Preguntó Edgesot mientras sacaba un nuevo pergamino de debajo de su escritorio. Tomó un pincel y lo mojó en un tintero cercano, ofreciéndole la herramienta de caligrafía al vampiro. El shinobi siempre preguntaba las razones de sus acciones, aunque solo fuera para comprender mejor el suceso. Izuku tomó con suavidad el pincel que le ofrecían y comenzó a pintar el lienzo vacío del pergamino, moviendo las manos con precisión mientras plasmaba sus pensamientos en palabras. El riesgo de que me vuelva loco por los efectos adversos de mi don es pequeño, pero ciertamente no nulo. He asimilado el don de All for One junto con 200 años de recuerdos como ecos de sangre. Un conocimiento antiguo, pero aún relevante, está en mis manos y he comenzado a desentrañar información que es sugerente. El vampiro era mesurado con sus palabras, esforzándose por transmitir la información necesaria sin meterse en líos. Mientras Ancestro Verdadero trabajaba en el trasfondo, decodificando los numerosos recuerdos que había adquirido, dicho conocimiento se transmitía lentamente a Izuku, especialmente durante sus períodos de cultivo. Podría progresar más si el vampiro tuviera mayor acceso a la sangre, pero incluso ahora ya estaba sobrepasando los límites de las licencias que le otorgaba el gobierno debido a su condición. Jimina-san les había asegurado que los grilletes solo cumplían su función, pero la precaución nunca fue suficiente para Izuku. Al fin y al cabo, las paredes tenían oídos. No solo eso, sino que también tenía que tener cuidado con todo lo que escribía y dejaba como evidencia física. Mei y Melissa también hicieron lo mejor que pudieron, pero las chicas tenían un límite estricto en lo que podían donarle. Él solo podía extraerles una cierta cantidad de sangre antes de que afectara sus vidas normales. El vampiro también tenía el misterioso poder de One for All para trabajar. Tantos asuntos que atender, y solo tenía un tiempo limitado para resolverlos, incluso cuando utilizaba al máximo su naturaleza para acortar sus horas de sueño. Sé que podría parecer contradictorio acumular aún más responsabilidades sobre mis hombros, pero creo que trabajar bajo las órdenes de Ryukyu-san podría brindarme cierta protección. El vampiro habló en voz baja, mientras su plan cobraba vida poco a poco en el lienzo del pergamino. Los ojos de Edgesot siguieron en silencio el avance del pincel sobre el pergamino, aunque ofreció una sola palabra para ayudar a la explicación de Izuku. Una cortina de humo. El vampiro asintió, muy complacido de que su Shisou siguiera sin esfuerzo su línea de pensamiento. En efecto. Tarareó con voz ronca. Con el pretexto de un entrenamiento agresivo de control de instintos, puedo cultivar y descifrar con seguridad y sigilo el conocimiento que poseo. El adolescente terminó con su hoja de ruta, el escrito que detallaba el plan que había ideado. Y, aún así, trabajar bajo las órdenes de otro alto rango siempre será una buena experiencia. Terminó, devolviéndole el pincel de caligrafía al héroe shinobi. Edgesot examinó cuidadosamente el contenido del pergamino. La tinta se secaba rápidamente, mostrando la meticulosa planificación y la habilidad caligráfica del vampiro. Era un plan bastante sólido.
Ocultando sus verdaderas intenciones, Izuku tendría su sesión de estudio y trabajo con un héroe aparentemente adecuado para su condición, mientras obtenía información importante y secreta. Se podrían implementar algunos detalles más en este plan, pero considerando todos los factores actuales, Izuku había logrado crear una oportunidad perfecta. El ego de Shinobi no estaba del todo seguro de por qué. Aún así, no importaba. Confiaba en el carácter y el pragmatismo del vampiro. Aunque se planteó una pregunta al nativo nacido en Iga. ¿Cómo conseguiste una invitación de Ryukyu? Preguntó con su tono habitual. Aunque Edgesot era un ninja y contaba con un sinfín de tácticas para obtener información, a veces escucharla directamente de la fuente era mucho más productivo que acechar en las sombras y escuchar conversaciones. Izuku también era su alumno y merecía disfrutar de su privacidad al máximo. Izuku sacó su teléfono del interior de su traje y lo tocó unas cuantas veces para mostrar un contacto particular en su lista. El perfil de SNS en la pantalla mostraba el nombre y la foto de Adou Nejire. Conozco a Nejire-san, y ella me ha invitado personalmente al programa de estudio y trabajo, llegando incluso a recomendarme a Ryukyu-san, explicó, recuperando su móvil unos instantes más hasta que encontró otro contacto importante. La misma Ryukyu-san se presentó en mi casa, seguida de Mirko-san, para complementar la invitación. Edgeso dejó escapar un leve zumbido de su boca, con una expresión inmutable. Ryukyu sin duda está interesada en criar a las futuras generaciones, y tenía una sólida amistad con Mirko, pero este supuesto interés en ti es sin duda algo nuevo. Sus últimas palabras se volvieron demasiado silenciosas para que Izuku pudiera seguirlas, pero era seguro que su maestro estaba considerando todas las posibilidades. También he recibido una invitación de Sir Niuteye. Al mencionar el nombre del famoso compañero, Edgesot volvió a centrarse en Izuku. La expresión de su maestro permaneció estoica, pero sus pupilas se entrecerraron por un instante. ¿De verdad? Preguntó, e Izuku asintió como respuesta. No fue una invitación formal, pero le ha transmitido un mensaje a través de su alumno, Togata Miryo-san, sobre sus intenciones. No pude obtener más información de Miryo-san, ni comprender completamente su necesidad. Izuku mostró cierta frustración ante el tema. Tenía muchas hipótesis, pero sin información más sólida, las conjeturas eran todo lo que el vampiro tenía sobre las intenciones del hombre hacia él. Edgesot estaba siendo bastante expresivo, una señal inusual considerando su habitual personalidad. ¿Cuáles crees que son sus intenciones? Era otra de las cualidades de Edgesot. Cultivaba una mentalidad cautelosa e inquisitiva. Las decisiones apresuradas y desinformadas solían causar grandes arrepentimientos, por lo que tener el mazo completo, o lo más parecido posible, debería permitir tomar la mejor decisión. Izuku respiró hondo y reflexionó unos instantes. Una vez más, intentó seguir una cadena lógica de pensamientos, pero se quedó atascado en las pocas alternativas que se le ocurrían. ¿Qué motivos tuvo el antiguo compañero de Olmig para invitar a Izuku a una charla? ¿Conocía el hombre las míticas peculiaridades de One for All y All for One? ¿Le interesaba únicamente la naturaleza de Izuku? ¿Acaso el HSPC le había ordenado vigilar al vampiro? Muchas posibilidades, todas ellas con la misma probabilidad de ser ciertas. No lo sabré con seguridad hasta que lo visite, declaró Izuku. Sería inútil darle vueltas a la cabeza sin parar para intentar descifrar las intenciones de Sir Niuteye. Una vez que lo visite, lo sabré con certeza. Acechamos en la oscuridad, así que el conocimiento es nuestra mejor arma. El ego de Shinobi frunció levemente el ceño. Caminar a ciegas es peligroso, Alucard. Izuku se lamió los colmillos, sintiendo su picor. Lo sé, señor. Los dos se quedaron en silencio, cada uno reflexionando profundamente. Aunque el silencio no duró mucho, fue un momento agradable. Edgesot fue quien lo rompió. Sea cual sea tu decisión, recuerda que te apoyo, Izuku. El tono del hombre permaneció estoico, pero el vampiro percibió su amabilidad y confianza. Realmente tengo la suerte de tener buenas personas que me cuidan. Dejó escapar un suspiro, sintiendo que su cabello cambiaba ligeramente del rojo carmesí a sus habituales tonos verdes apagados. Levantó las manos para alisarse la corbata con suavidad. Una sonrisa le dividió los labios y dejó al descubierto sus colmillos. Gracias por su confianza, maestro. Edgesot asintió con indiferencia. Te lo mereces, y mucho más.
El vampiro se alejó tranquilamente de la oficina de su mentor, con expresión tranquila y plácida. Janine lo notó y apartó la vista de la pantalla para seguir al vampiro que se acercaba. Puntos extra por no hacer ruido al caminar. Alguien ha estado entrenando su sigilo, comentó con indiferencia, mostrando abiertamente una sonrisa orgullosa. Izuku también dejó que una sonrisa se dibujara en sus labios, pero como siempre, parecía más una mueca de suficiencia que algo amistoso. Y alguien ha estado descuidando su engaño, replicó Izuku, mostrando abiertamente su diversión. La Kunoichi le lanzó una grosería. Sé, cuando llegas a mi nivel, esa actitud estoica es más una cortesía que otra cosa. Luego, con la mano, le indicó al vampiro que se acercara. Veo que incluso te diste la vuelta. Sorprendentemente, el rojo te sienta bien, aunque el verde tampoco te sienta mal. Izuku obedeció. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, Janine pasó una mano por su cabello. Izuku agradeció el gesto, aunque no estaba acostumbrado a ese tipo de afecto físico. Cerró un ojo, concentrándose en la sensación de los dedos recorriendo su alborotada melena y rozando su cuero cabelludo. Puede que sea difícil imaginártelo, pero desde mi perspectiva pareces un cachorrito adorable. El comentario de la mujer de cabello morado hizo que Izuku fijara completamente sus pupilas en las de ella. Sus ojos rojos, una visión siniestra para quienes no estaban acostumbrados. Bueno, un cachorrito sediento de sangre y amenazante. Enojarse por las payasadas de Janine era como echar leña al fuego, así que Izuku pensó que sería mejor jugar en su campo. ¡Guau! La miró estoicamente mientras pronunciaba la onomatopeya. Janine intentó, con todas sus fuerzas, contener una risita. Muy bien, hombre lobo. Es hora de que te vayas. El vampiro se recostó, pasándose la mano por el pelo para alisarlo. Era una tarea difícil antes de que Janine se metiera con él, ahora era prácticamente un desastre. Debería buscar otro corte pronto. Quizás otro estilo también. No seas un extraño y visita el dojo de vez en cuando, dijo Janine antes de que Izuku saliera del edificio. Lo haré. Él respondió. Te haré responsable, señor vampiro espeluznante. Las promesas shinobi existen, lo sabes. Habló en voz alta mientras él finalmente salía del edificio. Al salir del edificio, fue casi como entrar en otro mundo. Los ruidos del exterior parecieron impactarlo de golpe, junto con los olores y los estímulos visuales. Al fin y al cabo, estaba en el corazón de Tokio, así que el bullicio era la norma. El vampiro no pudo evitar mirar atrás al edificio del acechador con mayor respeto y admiración. Era un bastión de calma y un fuerte vestigio de la herencia japonesa. Tener un héroe, ahora retirado, como All Might era increíble, pero el Gesot resonó con algo más en Izuku. Suspiró, tomándose el tiempo para llenar sus pulmones con la mayor cantidad de aire posible. Era un acto simple, pero siempre le permitía a Izuku centrar sus pensamientos y calmar su mente. El vampiro dio un paseo, recuperó su disfraz y optó por entrar en un cibercafé disponible. Era un lugar bastante grande, probablemente con peculiaridades mutacionales en mente, y el cajero apenas le prestó atención. Era bastante impresionante, y un poco preocupante, cómo un simple cambio podía desviar la atención de una persona. Entró en uno de los puestos y lo observó. Con 6 tatamis, era relativamente espacioso, especialmente para un alquiler a ese precio. Ahora, quizás te preguntes por qué el vampiro sintió un repentino impulso de visitar un cibercafé. Sobre todo porque tenía una computadora en perfecto estado esperándolo en casa, junto con 2 novias increíbles. Bueno, en términos muy simples. Curiosidad. Hacía mucho tiempo que no iba a un cibercafé, y pensó que sería interesante experimentarlo en solitario ahora que había mejorado la mayoría de los aspectos de su vida social. ¿Qué va? Tras entrar en la UA, el horario de Izuku cambió radicalmente para centrarse en los estudios, los entrenamientos y sus novias. Comparado con cuando estaba en secundaria, fue un gran cambio. Alquiló el puesto por 1 hora, intentando pasar el tiempo como en su juventud. Le parecía un poco pretencioso pensar así, pero esos, sin embargo, eran sus sentimientos al respecto. Tras haber pasado por las experiencias que vivió, la mayor parte de lo que hizo durante la secundaria en Aldera le parecía vacío e insignificante. Probó un juego en línea durante los primeros 30 minutos, pero lo abandonó rápidamente. Fue divertido, aunque algo insatisfactorio para él.
Habiendo experimentado la emoción del combate en vivo, e incluso su muerte, el ritmo de un juego en línea era lento e insensible. Solo podía realizar un número limitado de movimientos en el juego, mientras que en la vida real sus opciones eran prácticamente ilimitadas. Aunque era refrescante limitarse a unas pocas habilidades, no podía mentir al respecto. Aún así, Izuku prefería con creces su variado arsenal. Aún le quedaban 30 minutos pagados, así que el vampiro revisaba las noticias mientras reproducía vídeos en directo de fondo. Como la computadora del cubículo estaba conectada a la red local, su algoritmo de transmisión era diferente al de la casa de Izuku. Y fue entonces cuando se topó con un vídeo bastante curioso. Bienvenidos, queridos espectadores. El vídeo de hoy promete ser una pasada. Una voz mayor y refinada resonó en la cabina. La calidad del vídeo era dudosa. La cámara que lo transmitía en vivo era cámara en mano, lo que le daba un tono amateur que le sentaba de maravilla. Por no mencionar el título absurdo que hizo que Izuku se quedara atónito. Gentle criminal comete crímenes gentiles en la prefectura de Shizuoka. Era un título vergonzoso para un vídeo vergonzoso. El contenido era un delito menor, no lo suficiente como para llamar la atención de un héroe, pero sí para que la policía se involucrara. Era básicamente contenido mediocre, y aún así, Izuku no pudo evitar verlo absorto. La camarógrafa, cuya voz delataba claramente, tampoco ayudó, pues elogió sin cesar al supuesto caballero por a sus ojos serenidad y arrogancia. Era evidente que era una fan, aunque parecía participar activamente en el montaje, llegando incluso a grabar al hombre en sus mejores momentos. El vídeo no tenía muy buena acogida, apenas recibía visitas ni comentarios, pero era tan intrigante que Izuku terminó navegando por el canal donde se publicaba. Tenía muchos otros vídeos que seguían el mismo patrón. Este supuesto Gentle y su asistente cometían delitos menores, evadiendo siempre a la policía y a algún héroe ocasional que se les unía para combatirlos. El hombre tenía un don para el teatro, y su hazaña más famosa y destacada fue la de verter té de hojas con puntas de oro negro en una taza, aunque la forma en que lo hizo provocó que el líquido se desperdiciara por completo. El vampiro rió entre dientes mientras aprovechaba el tiempo que le quedaba viendo los vídeos. Eran un poco divertidos desde la comodidad de su asiento, pero lidiar con eso personalmente habría sido bastante molesto para la mayoría de los héroes terrestres. Sin mencionar que, aunque fuera leve, Gentle seguía siendo una molestia pública y cometiendo delitos. Como mínimo, lo detendrían y lo obligarían a pasar unas semanas en la cárcel. Quizás tuvo suerte al no conocer a alguien como Endeavor Olmigt. Por otro lado, las probabilidades de encontrarse con tales potencias eran astronómicamente bajas. El vampiro tomó nota mental de Gentle. Dejando a un lado la suerte, Gentle debía tener un don útil si había logrado esquivar héroes durante tanto tiempo. La idea le picó los colmillos a Izuku. Ya que estaba fuera, bien podría terminar con todo su negocio hoy. Casa de Izuku frente a la playa, Playa Musutafu 13:37 pm. ¿Por qué la comida para llevar sabe tan sosa ahora? Se quejó Mei mientras sorbía unos fideos de su caja de comida aparte. Melissa mordisqueó su propia comida. No está tan mal. La comida casera de Izuku está buena, pero esto tiene su propio encanto. La rubia americana defendió la comida, aunque no tenía mucha convicción en su afirmación. Además, tenemos que practicar más la cocina, ha estado más ocupado estos días. Lo sé, lo sé. Mei sorbió otro bocado. Quiero intentar cocinarle el katsudon perfecto. Esta vez, la niña jugueteó con el contenido de la caja de comida para llevar, pinchando la comida con los palillos. Melissa tarareó. Una vez que Izuku se vaya a sus estudios, tenemos unas 2 semanas para aprenderlo. No debería ser muy difícil, pero vale la pena terminarlo. Atsume estaba a punto de hacerle otra pregunta a su hermana novia cuando vibró su teléfono. Lo contestó con pereza, fijando la vista en la pantalla al leer el mensaje. Zuko está en Tokio. Dijo que almorzará allí y se irá directo a la oficina de Sir Grau. La chica se desanimó ante la idea de tener que esperar todo el día a su amante. Melissa se quedó atónita al oír el nombre. No puede ser, se levantó de su asiento y rodeó a Mei, apoyándose en su hombro para ver bien la pantalla del teléfono. ¿Niuteye, Mei? Sir Niuteye. El mecánico de pelo rosa parpadeó con aire de burla al ver a la otra rubia. Eso dije. Melissa suspiró con educación. No, eso es lo que quieres que haga Izuku. Bueno, era el turno de Atsume de tararear.
Tenemos que centrarnos en el traje de Izuku. Mei cambió de tema rápidamente. El brillo frenético en sus ojos era algo a lo que Melissa se había ido acostumbrando, y preocupantemente. Primero terminemos la comida, intervino la hija de Shiel, esforzándose por dirigir el barco en la dirección correcta. Izuku era el único que podía apartar a la grasienta de su frenesí artesanal, pero Melissa había aprendido a usar el garrote que llevaba el nombre de Izuku contra Mei cuando amenazaba con caer por la borda. Está bien, la chica hizo pucheros, pero el brillo enloquecido en sus ojos se desvaneció. Izuku terminó de enviarle un mensaje a Togata, de pie frente a un edificio de oficinas. El estudiante de último año le había enviado previamente la dirección de la oficina del héroe, pero el vampiro optó por esperar a un acompañante en lugar de irrumpir sin más. No tardó mucho para que Mirio apareciera, literalmente, frente a él, el rubio sonriente emergiendo del suelo frente a Izuku casi como si estuviera regresando a la realidad. Estoy aquí. Resonó la voz de Togata, resonando en las calles y atrayendo la atención de algunos transeúntes. La frase que repitió la rubia era una clara inspiración de All Might. Hola, Mirio-senpai. Izuku respondió con frialdad al bullicioso saludo, intentando bajar la intensidad del otro adolescente. La sonrisa de Mirio no flaqueó. Vamos, mi gorilla. Dale vida a ese aliento. No puedo tener dos amajikis. Bromeó. El vampiro permaneció impasible, extendiendo la mano a modo de saludo. Estoy muy vivo, senpai. Mirio rió entre dientes, al ver que su Kouai se mantendría estoica. Está bien también. Respondió al saludo con la misma amabilidad, estrechando la mano del vampiro con fuerza. Me alegra mucho que hayas podido visitar al señor. Bajó la voz para decirlo, casi susurrándole al oído. Izuku lo miró con una ceja enarcada. No sabía que me esperaban tanto, murmuró. La adolescente rubia pasó un brazo por encima de los hombros del hemomante, llevándolo al vestíbulo de la oficina. Puede que el señor no lo demuestre abiertamente, pero está realmente comprometido con el futuro de los héroes. Y aprecia mucho una sonrisa. Dice que una sonrisa es como el primer saludo de un héroe. Izuku se dejó guiar por Togata. No podía expresarlo bien, pero su senpai tenía una energía tan contagiosa que Izuku tuvo que reprimir el impulso de seguirlo con su radiante sonrisa. Las sonrisas del vampiro eran bastante expresivas a su manera, aunque la felicidad no era precisamente lo que transmitían sus colmillos blancos como perlas. Caminaron un rato, pasando por la recepción de la oficina y llegando a otro pasillo. Hasta ahora, la oficina de Newtelles parecía más una oficina común y corriente que la de un héroe, pero quizás se centraba más en el papeleo. Conocía a cierta heroína coneja que necesitaría una oficina como esta. Ojalá superara su naturaleza solitaria y problemática. El vampiro siguió a Mirio hasta un ascensor. Llegaron al quinto piso y se dirigieron a lo que el vampiro supuso que era la oficina principal de Newtelle. También oyó el sonido de motores en marcha. El zumbido de la maquinaria le resultó familiar a Izuku. No sabía que también tuvieras un taller aquí, comentó Izuku con indiferencia, aunque notó que su senpai le dedicó una sonrisa interrogativa. ¿De qué estás hablando? La pregunta de Mirio no fue del todo sincera, pues Izuku percibió una pizca de mentira en el rubio. Escucho algo, así que supuse que también debes tener un taller. El comentario de Izuku recibió respuesta al poco tiempo de llegar a la oficina principal del héroe. Había una mesa para una secretaria, aunque lo que siguió no era ciertamente algo común. Ja, por favor, señor. Gritó una mujer disfrazada entre carcajadas. 4 brazos mecánicos la elevaban en el aire. Cada mecadanderita sostenía una extremidad y la exponía a otros artilugios. Dichos artilugios tenían otras manos, pero también suaves cepillos y plumas. Cada artefacto, por turnos, le hacía cosquillas a la mujer de una forma distinta. Prometo hacerlo mejor. Por favor, las plumas no. Izuku la reconoció como Bubblegirl, una de las compañeras de Newtelle. Aunque la chica ciertamente no parecía la indicada en ese momento, su abdomen se tensó con tanta fuerza que dejó al descubierto su tonificado abdomen. Sus extremidades se soltaron inútilmente del agarre de la máquina, aunque el movimiento solo sirvió para cansarla. Simplemente superó sus esfuerzos y extendió las extremidades de nuevo, lista para otra ronda de tortura de cosquillas. La vista fue suficiente para despertar, qué ironía, una llama en el lado oscuro de Izuku, ya que el vampiro sin duda apreciaba el método.
Aunque habría preferido un entorno más íntimo, en lugar de la oficina, donde cualquiera podía entrar sin más. Y entró, presenciando el espectáculo. Al mando de la máquina, de crímenes de guerra, estaba el hombre del momento, Sir Newteye. El hombre vestía su traje impecable, sin una sola arruga visible en su impecable ropa. Observaba estoicamente a la chica sostenida por las mecadendritas, pulsando de vez en cuando los botones para cambiar la configuración. Tómalo como una lección y haz tu trabajo como es debido, Bubblegale. Un héroe siempre debe llevar una sonrisa, incluso en las tareas más difíciles. Habló con tono serio. No se le vislumbraba ni una pizca de sonrisa. Sin duda había notado a los recién llegados, pero aún no se había molestado en reconocer su presencia. La chica se mordió los labios, intentando contener la risa forzada. Su mirada recorrió la habitación presa del pánico, y al posarse en Mirio e Izuku, les dirigió una mirada suplicante. Su boca no podía articular palabra, demasiado ocupada intentando mantenerla cerrada, pero sus ojos dijeron basta. Sus ojos también se oscurecieron al ver la traición de Mirio, pues el adolescente simplemente miró a un lado. La sonrisa que aún se le dibujaba en el rostro ahora era una simple cortesía en lugar de lo que era antes. Señor, traje a Midoriya-kun. Newteye finalmente se dignó a reconocer a los dos recién llegados, girándose lentamente para cruzar miradas con ellos. Sus movimientos eran fluidos, casi calculados para lograr la máxima compostura. El hombre quizá no tuviera la imponente corpulencia de All-Might, pero sin duda era una figura que llamaba la atención. No la suficiente para atraer a una multitud, pero sí la suficiente para considerarlo alguien importante. Mantuvo su mirada analítica sobre los adolescentes, sobre todo sobre Izuku, presionando un botón que liberó a la heroína de piel azul de la máquina de cosquillas. Casi se desploma en el suelo, pero logró recomponerse lo suficiente como para evitar la vergüenza. Después de todo, no era apropiado que una heroína fuera avergonzada delante de un aprendiz. Ya veo. El héroe habló sin emoción alguna en su voz. Se ajustó las gafas con un movimiento rápido, reflejando la luz en los cristales y ocultando sus pupilas por un instante. Los colmillos de Izuku picaban, y la bestia interior emitió un leve gruñido en su cabeza. La voz de Newteye no resonó, pero sus ojos reflejaban desprecio por Izuku. Pronto se disipó, pero sin duda estaba ahí. Animosidad desde el principio. Sígueme. Era más una orden que una petición. Tanto que el hombre no esperó respuesta alguna de los dos, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia su oficina. Izuku respiró hondo, fijando la mirada en la mujer de piel azul. ¿Estás bien?, preguntó, aunque su voz tenía un tono más cortante del que quería admitir. La heroína respiró hondo para recomponerse, masajeándose los costados con las manos para evitar un calambre. No es nada que no pueda sobrevivir. Metí la pata después de todo, pero no esperaba que el señor me lo dijera. Se quejó, aunque no denotaba amargura por su castigo. Se recuperó rápidamente, sonriendo a Izuku. Tranquilo, aprendiz. Aquí somos más duros. Incluso le hizo una pose de valiente a Izuku, flexionando el bíceps izquierdo para demostrar su entusiasmo. Te dije que el señor ha sido más duro con nosotros últimamente, intervino Mirio rápidamente, aunque también flexionó el torso, mostrando su desarrollado pecho en una postura de Superman. Pensé que la ayuda de 100 pies aliviaría su tensión. Mencionó a otro nombre en ascenso entre la comunidad de héroes de Tokio. Izuku arqueó una ceja ante su exhibición de flexiones. ¿Esperaban que se uniera? El semblante de la chica burbuja se ensombreció un poco ante las palabras de Mirio. Lo sé, ¿verdad? Sí que ayudó, pero metí la pata hoy con algunas tareas, y luego aparece con esa cosa. La mujer se estremeció al mirar la máquina inanimada. Solo porque no sonreí durante mi infieme. Mirio se cruzó de brazos y negó con la cabeza a la mujer. Llevaré a Izuku con el señor. Deberías evitar que te atrapen de nuevo, chica burbuja. El rubio musculoso le indicó a Izuku que lo siguiera. El vampiro inclinó la cabeza en señal de respeto hacia la heroína, y la vio corresponderle con un gesto de la mano y una sonrisa forzada. Cuídense ustedes dos. El vampiro se alegró de recibir la oferta de Ryukyur para el programa de estudios y trabajo. No aceptaría una invitación de ese grupo de lunáticos sonrientes. La oficina de Newteye era muy diferente a la de Edgesoit. Mientras que la del héroe Shinobi era práctica y solo contaba con lo mínimo, el compañero de All Might optó por lo contrario. Casi todos los estantes y paredes tenían algún tipo de recuerdo de All Might.
pósteres, figuras de acción, réplicas de uniformes. Si podías nombrarlo, probablemente estaba guardado en la oficina. Izuku era un fanático de los héroes, pero Niuteye era un apasionado de All Might. El hombre se había sentado tras un gran escritorio, con los muebles cubiertos de pegatinas y panfletos que representaban diversos momentos de la carrera del símbolo de la paz. Niuteye incluso dio un largo sorbo a una taza de café, que, como ya habrán adivinado, tenía la figura de All Might, mientras observaba a los dos adolescentes en su oficina. De pie frente al escritorio del hombre, el trío permaneció en silencio. Niuteye e Izuku mantuvieron contacto visual directo. El héroe y el joven intentaron interpretar sus pensamientos en silencio. Mirio mantuvo la sonrisa, aunque sin duda percibía la tensión. Señor, Mirio inició la conversación. O al menos lo intentó. Niuteye simplemente levantó la mano y Mirio se calmó. Se recostó en su silla de oficina. Aún no les había ofrecido asientos a los dos adolescentes. Midoriya Izuku, estudiante de primer año de la UA, a punto de cumplir 17 años, considerado por el HSPC como una persona de gran interés. Con un don que le otorga regeneración milagrosa, control de sangre y una habilidad aún más absurda. El héroe comenzó con tono firme, hablando como si se hubiera memorizado las líneas de tanto leerlas. Todo esto te habría garantizado un ascenso rápido a la cima del rango de héroe de Japón. Y, sin embargo, tus antecedentes también indican una propensión a molestar a las fuerzas del orden y a actuar al margen de la ley. No solo te marcaron como de alto interés, sino también como un posible riesgo de fuga, o incluso un rechazo a la maldad. Las palabras hicieron que Mirio se estremeciera junto a Izuku, el rubio poco acostumbrado a un tono tan acusador de su mentor. Izuku permaneció en silencio mientras escuchaba al héroe hablar. Según la mayoría de los parámetros, incluido el mío, tus perspectivas de futuro están sumidas en la niebla. En lugar de una sonrisa esperanzadora, siembras incertidumbre y miedo en los corazones de la población y de tus superiores. Incluso tu mentor tiene una imagen más positiva ante el público. Niuteye ocultó la boca tras sus manos ahuecadas, mirando fijamente a Izuku. Sin embargo, All Might se dignó a pasarte la antorcha del futuro. All Might Sensei está entrenando a la próxima generación de héroes, señor. Izuku se mantuvo respetuoso, aunque sentía cómo sus colmillos se afilaban dentro de su boca. No solo me ha pasado la antorcha. Puede que no sea un héroe convencional, pero me esfuerzo al máximo por responder a su llamado a la acción. De hecho, decidió centrar sus esfuerzos en la siguiente generación. Niuteye no pestañeó, con la mirada fija en el emomante. Pero ambos sabemos que te regaló mucho más que eso. Izuku logró contener un gruñido. El contenido de esta conversación se acercaba a un terreno peligroso. No recuerdo haber recibido ningún regalo, señor. La herencia que pertenecía a Mirio te fue entregada, Midoriya Izuku. Niuteye bajó las manos y las colocó sobre la mesa, junto a unos pisapapeles muy visibles. Fue el turno de Togata de sorprenderse. ¿Herencia, señor? No soy pariente de All Might, por increíble que fuera. Habló con auténtica sorpresa, de eso Izuku estaba seguro. Esperaba que su broma interrumpida aliviara un poco la tensión en la oficina. ¿Sabes de qué hablo? Niuteye entrelazó los dedos, aunque su dedo índice derecho permaneció recto, apuntando al vampiro. One for all. La mente de Izuku entró en alerta inmediata, y la sombra del vampiro se oscureció al instante, adquiriendo un tono completamente negro. Sus grilletes se iluminaron con una tenue luz roja que apenas fue ocultada por su traje, aunque sus efectos permanecieron presentes. Togata apenas podía seguir los movimientos del vampiro cuando, de repente, este alzó un par de armas amenazantes que se dirigían hacia su mentor. Un revólver en la mano izquierda y una kodachi desenvainada en la derecha. Eso sin mencionar los diversos tentáculos oscuros que repentinamente apuntaban al hombre, con el deseo de darle al héroe un nuevo respiro. Ese es un secreto muy importante, señor. La voz de Izuku se convirtió en una melodía grave, teñida de poder arcano. Si bien su propósito era reprimirlo, la luz roja de los grilletes también aumentaba la intimidación. Es el tipo de secreto que mata gente. Sus opacos orbes esmeralda se transformaron en ojos temibles que daban la impresión de mirarte directamente al alma. Por primera vez desde que entró en la habitación, Izuku vio a Niuteye parpadear. Mirio no podía creer lo que veía. Estaba listo para intervenir, pero otro gesto de su mentor lo detuvo en seco. Llevé esta carga más tiempo, niña. Niuteye le puso un tono grave a su voz,
frunciendo el ceño mientras mantenía la mirada fija en el vampiro. Sea lo que sea que creas saber, asume que yo sé lo mismo. Lo dudo, reflexionó Izuku, consumiendo sangre para agilizar sus pensamientos. Puede que comparta información, pero es muy improbable que sepa lo que yo sé. Suponiendo que sea cierto, ¿qué es lo que quieres? La pregunta del vampiro quedó flotando en el aire, al igual que la tensión creada por su enfrentamiento deliberado. Niuteye permaneció en silencio por unos momentos, probablemente considerando sus opciones en su mente. A Izuku le picaban los colmillos. El cuello del héroe parecía bastante atractivo tras esta mala recepción. No era del todo inesperado la hostilidad, claro está, pero esperaba que el compañero más famoso del símbolo de la paz fuera diferente. Izuku jamás reprendería una sospecha justificada y sana, pero esperaba que su historial desmintiera los peores rumores infundados. Le Millón, dijo Niuteye llamando directamente a su discípulo por su alias. Déjanos tranquilos por un momento. Señor. Mirio estaba alarmado, inseguro de qué hacer. Apreciaba a Izuku y ansiaba entrenar a un junior, pero sentía un gran respeto por su mentor. Esta no era la conversación que esperaba tener al reunirlos. Tengo un examen que debo presentarle a Midoriya, y tu presencia aquí podría interferir con él. Esa fue toda la explicación que le ofreció a su alumno, señalando la puerta de su oficina con la mirada. Espera mi llamada, y pase lo que pase, no entres antes de mi orden explícita. La preocupación de Mirio se había desvanecido hacía tiempo. Intercambió su mirada entre su mentor e Izuku, intentando por todos los medios encontrar una excusa que le permitiera permanecer en la oficina. Mientras lo intentara, pensó que podría aliviar la tensión. No sabía qué significaba el legado de One for All, pero parecía muy importante que su mentor y su subordinado reaccionaran de esa manera. Está bien, senpai. Izuku intentó suavizar la voz, aunque seguía sonando como una orden imperiosa. Una que el rubio musculoso se sintió extrañamente obligado a obedecer. Mirio parecía como si se hubiera tragado un insecto extremadamente amargo. Déjanos en paz, Le Millón. Mira Sasaki, el verdadero nombre de Sir Niuteye, repitió, dirigiendo la mirada al joven rubio y reafirmando su punto. El hombre quería estar a solas con el vampiro. Mirio obedeció con vacilación, levantándose lentamente de su asiento y preparándose para salir de la habitación. Se quedó junto a la puerta, pero finalmente la siguió, dejando a Izuku y a su mentor a solas. Cuando los dos hombres finalmente quedaron solos, la tensión previa se intensificó hasta volverse casi insoportable, aunque el silencio persistió. Era como si el aire en la habitación se hubiera espesado hasta adquirir una consistencia pastosa. El héroe y el vampiro intercambiaron miradas sin pestañear, cada uno firme en su convicción y tratando de dominar voluntariamente al otro. La mirada de Niuteye transmitía una presión calculadora, similar a la de una máquina, inflexible ante las emociones. Era evidente que el hombre estaba acostumbrado a ser obedecido, a que sus palabras fueran incuestionables. Los ojos portadores de miedo de Izuku irradiaban una cruda intención asesina. El joven se mantuvo firme frente a la sensación sofocante con la que el héroe intentó cubrirlo. Estoy acostumbrado a las tácticas de presión. No funcionarán conmigo, dijo Izuku con claridad, con una mirada feroz y desafiante. Sasaki respiró profundamente y se reclinó en su silla, aún manteniendo una postura superior frente al vampiro, pero la dispersó lentamente hasta convertirse en una simple mirada de observación. ¿Sabes por qué exijo que quienes trabajan bajo mi mando practiquen y mantengan la sonrisa, Midoriya? Fue un cambio desconcertante, pero Niuteye lo hizo de todos modos. Una sociedad esperanzada es aquella propensa a cambios positivos. Izuku también cedió, relajándose. Devolvió sus armas a su inventario. Los amenazantes tentáculos de materia negra también regresaron al pantano sin fondo de su sombra. Unos instantes después, sus ojos también recuperaron su tono esmeralda, aunque la pupila seguía siendo una rendija agresiva. Una población temerosa, aunque servil al principio, tiende a actuar irracionalmente, y eso conduce al caos. Niuteye tarareó en un tono que rozaba la satisfacción. Ese tono se desvaneció rápidamente. Una sonrisa que infunde esperanza. Esa es la esencia de All Might. La cumbre del heroísmo. Nunca debemos olvidar que somos funcionarios y, por lo tanto, debemos aliviar las preocupaciones de la gente, no aumentarlas. Izuku coincidía en parte con el enfoque del hombre.
Sin duda, sería 1000 veces mejor inspirar esperanza y alegrar los corazones de las personas, pero pensar solo en resultados idealistas no era algo que el vampiro pudiera hacer. La esperanza y el miedo eran herramientas, métodos para obtener ciertos resultados. A la gente le encantaba ver la caída de un monstruo, pero para que eso sucediera, el monstruo tuvo que inculcar profundamente el miedo en sus corazones. Las heridas graves sanaron, pero dejaron cicatrices. No me opongo a que haya figuras que inspiren y protejan a la gente, señor. Izuku dijo lo suyo. Las palabras de Olmig me han inspirado enormemente. Mirai casi se levantó de su asiento una vez que escuchó las palabras del vampiro, pero se contuvo y esperó el contexto entrante. Sin embargo, también sé que no se puede simplemente esperar. Hay que actuar. Las palabras de Izuku resonaron en la oficina. Sasaki frunció el ceño, pero no dijo mucho. Simplemente asimiló las palabras y mantuvo la mirada fija en el vampiro. A veces hay que sembrar un poco de miedo para que quienes tienen esperanza puedan afrontar el desafío. Esa es una visión bastante maquiavélica. ¿No le temes al odio? La pregunta del héroe fue menos cínica, con una voz neutral en su indagación. Izuku soltó una burla sin malicia. La gente odiosa es mucho más predecible. Esa es una forma de pensar bastante ingenua, jovencito, dijo Sasaki, golpeando el escritorio con los nudillos. Subestimas el potencial humano para la malicia. Muchas guerras se han iniciado por menos. Izuku luego rió levemente, despertando algo de curiosidad en el héroe. Por eso trabajo en la oscuridad. Para que quienes traen esperanza puedan brillar con más fuerza, declaró el vampiro, con los ojos apagados. Las luces más brillantes también proyectan las sombras más oscuras, pero si tenemos gente en ambas, el futuro está en nuestras manos para moldearlo. Esas palabras sumieron al compañero más famoso de All Might en un profundo estupor. Por unos instantes, Sasaki Mirai no supo qué decirle al adolescente. Era realmente cínico, y esos pensamientos eran más propios de un maniático del control que de un aspirante a héroe. Costaba creer que alguien como Izuku hubiera recibido el mayor legado heroico. El potencial de All Might en su máxima expresión. El don que catapultaría a cualquiera a un bastión de fuerza sin igual. La culminación de 8 generaciones con la esperanza de sofocar la llama maligna del mal. Un auténtico One for All. Sasaki volvió a posar las manos sobre el escritorio. Parecía reflexionar sobre algo, pero sus ojos no delataban nada. Deliberó por un rato, Izuku feliz de permitir que el silencio reinara en la oficina una vez más. Entonces, Niuteye extendió su mano derecha hacia adelante, en un gesto que invitaba a un apretón de manos. Izuku arqueó una ceja ante el gesto, preguntándose por qué lo había hecho. Sus instintos no lo desaprobaron, pero presentía que tocarlo no sería lo ideal. Niuteye mantuvo su mano extendida, sus ojos casi exigiendo que el adolescente de cabello verde cumpliera con su pedido. ¿Tienes miedo de algo?, preguntó el adulto. Izuku casi soltó otra burla, pero mantuvo la compostura y se limitó a soltar un profundo suspiro. Extendió la mano lentamente, desconfiado ante la extraña petición. Probablemente era una condición para la activación de su don. El don del hombre no era técnicamente un secreto. Siendo funcionario y famoso como compañero de All Might, el don de Sir Niuteye no era un secreto en su perfil público. Se llamaba simplemente previsión, aunque su descripción no contenía mucho más. Izuku no tenía motivos para hablar de ocultar información, ya que se había tomado su tiempo para actualizar su registro con verdadero ancestro. Solo por su nombre podría significar, y hacer, una miríada de posibilidades, todas ellas igualmente probables. Aún así, Izuku no tenía nada que perder con solo estrecharle la mano al héroe. Y si eso disipaba algunas sospechas de Niuteye, el vampiro estaba dispuesto a seguirle el juego. Fue un simple gesto. Un firme apretón de manos entre ambas partes. La teoría de Izuku resultó ser correcta, ya que inmediatamente después de separar sus manos, las pupilas de Niuteye cambiaron, convirtiéndose en un complejo tejido de líneas contenidas dentro de una esclerótica oscura. La previsión era una peculiaridad bastante engañosamente simple. Al tocar la piel de una persona, durante una hora se podía ver su futuro en distintos grados de tiempo. Podía ajustarse a unos pocos segundos en el futuro o a años enteros. Aunque tenía un límite de activación que limitaba su uso a una vez cada 24 horas, de lo contrario, la tensión mental era particularmente difícil de soportar, era sin duda una peculiaridad poderosa, ideal para un rol de apoyo.
¿Y qué papel de apoyo podría ser más importante que ser utilizado en beneficio del símbolo de la paz de Japón? Sasaki sabía en el fondo que su previsión era más una peculiaridad predictiva que una verdadera precognición o visión del futuro. Sin embargo, tras demostrar su acierto innumerables veces, no pudo evitar creerla por encima de cualquier otra cosa o persona. La única vez que su poder había sido ligeramente incorrecto fue cuando lo usó contra su mentor, unos días antes de la cataclísmica batalla entre All Might y All For One. Lo había usado, contra la voluntad de All Might, para ayudar a su mentor a encontrar la manera de derrotar al símbolo del mal. Sasaki solo vio muerte cruel y destrucción. Y, sin embargo, su mentor se enfureció con él al mencionar el uso de previsión y la sugerencia de mira y de otras estrategias para enfrentarse al villano definitivo. Sin embargo, la visión resultó ser, en gran medida, correcta. Hubo mucha destrucción, y aunque All Might sobrevivió al legendario enfrentamiento, se convirtió en un cadáver ambulante y disecado, con la mayoría de sus órganos internos, los que lograron salvarse, apenas funcionando. Su muerte fue lenta, pero cada vez más cercana. En cierto modo, el estado en el que quedó el héroe fue tan cruel, si no más, que una muerte normal. Fue eso lo que provocó la gran ruptura entre ambos. Si tan solo hubiera insistido. Podría haber hecho más. Mirai lamentó amargamente haber permitido que All Might enfrentara esa batalla. Tras la batalla, su dinámica, antes perfecta, se redujo a innumerables disputas verbales y, finalmente, a su separación. Sasaki no soportaba ver a All Might esforzarse más allá de lo razonable. Día tras día, el héroe de temática estadounidense luchaba con la herida en el estómago, pero persistía en actuar como si todo estuviera bien. Elevó el listón de lo que significaba ser un héroe, y lo siguió elevando hasta que casi nadie más pudo siquiera aspirar a igualarlo. Sasaki no era precisamente un fan de Endeavor, ya que el héroe de la llama, a sus ojos, era un luchador arrogante que podría beneficiarse de aprender modales básicos. Sin embargo, era innegable que era uno de los pocos héroes de la generación actual que realmente se esforzaba por alcanzar las mismas alturas que All Might había alcanzado. Al ver al supuesto sucesor de All Might abrirse paso voluntariamente por el lodo y embarcarse en un camino de espinas, Mirai rara vez podía imaginar que esto resultara en algo más que otra víctima contabilizada a favor de la puntuación de All For One, y la muerte sin sentido del legado y la preciada reliquia de All Might. Los futuros que Mirai veía eran imposibles de cambiar. Hiciera lo que hiciera, estaban grabados en piedra. Inmutables. Inalterables. Y así, por mucho que lo odiara, se preparó para un uso extenuante de su don. Llevaría previsión al límite y vería que podía vislumbrar desde el velo del futuro. Sin importar la espantosa tragedia que se avecinaba, Sasaki tenía que ver qué le deparaba el futuro a Japón. Sobre todo ahora, considerando el vacío de poder causado por la caída de los dos símbolos supremos en Japón. La Yakuza estaba moviendo sus piezas, y algo más se estaba gestando en el submundo de Japón. Ahora, más que nunca, se necesitaba otro símbolo. El legado de All Might tenía que significar algo. Sasaki se aseguraría de ello y, a través de Mirio, salvarían Japón. Entonces le hizo un gesto al vampiro para que le tomara la mano y le permitiera usar su don. Miuteye sabía que su poder estaba activo. La particular forma en que su mente funcionaba al usarlo era algo que jamás podría pasar por alto. Al principio no había nada. Durante el uso de previsión, Sasaki se convertía en un espectador fantasma, observando el desarrollo en tercera persona. Impulsos mentales controlaban la velocidad y el flujo del tiempo, permitiendo que los años transcurrieran en segundos o extendiendo el futuro cercano en minutos. Sin embargo, todo lo que podía ver en ese momento era oscuridad. No, algo se movía, Sasaki lo sentía. No podía identificarlo, pero sentía con certeza que algo se movía. La forma correcta de describir la sensación sería, fluir. Sí, algo fluía. Ordenó al tiempo que transcurriera más rápido, y el flujo de ese algo obedeció. Y al obedecer, Mirai sintió como si sus pulmones tuvieran la oportunidad de llenarse de aire. Lo inhaló, ahogándose y tosiendo con fuerza. Sintió como si se estuviera ahogando. Lo cual era imposible. Era incorpóreo durante sus inmersiones. Un observador pasivo que asomaba al futuro. Él mismo no debería ser capaz de percibir corpóreamente nada de lo que sucedía. Y, sin embargo, lo percibía. Un aliento vivificante llenó sus pulmones mientras se ahogaba y escupía el líquido que lo ahogaba, con una consistencia más densa que el agua.
Un aroma y un sabor densos y metálicos llenaron sus fosas nasales y boca. El héroe tardó unos instantes en reconocer la sustancia. Sangre. Finalmente logró abrir los ojos, la oscuridad anterior sustituida por una visión macabra. No solo sangre, sino un río de sangre. No, mucho más. Ríos de sangre, en plural. Un paisaje apocalíptico se extendía ante él, lleno de muerte y destrucción. Los edificios yacían en ruinas, apenas en pie. El cielo ardía, pintado con tonos rojos que representaban el destino de un mundo muerto. Un sol negro carmesí se fundía con la realidad, la principal causa de los horribles tonos que teñían el cielo. Una espesa sangre parecida a licor pintaba las calles agrietadas y cráneos secos salpicaban la tierra. Y en medio de todo esto, un edificio lejano llamó su atención. La sangre que empapaba la tierra parecía fluir hacia él. Desentonó por completo con su entorno. Mientras que la destrucción a su alrededor eran claramente los restos anteriores de una ciudad moderna, Sasaki observó que el edificio era de diseño antiguo, aunque parecía como si no hubiera sido tocado por la mano del tiempo. Reconoció el estilo. Era imposible no reconocerlo. Era un santuario sintoísta dedicado al culto de espíritus y divinidades locales. Fue arrastrado hacia allí en contra de sus mejores deseos. La atracción del edificio era una sensación obligatoria. Cada pilar ocultaba una colección de sombras ondulantes, cada una observándolo como si lo estudiara. Sasaki sintió como si su alma quedara al descubierto ante esas miradas curiosas. No hicieron mucho, se contentaron simplemente con observar al hombre mientras era arrastrado hacia el centro de este templo. Y allí, justo en medio de ese paisaje de pesadilla, estaba el objetivo de su investigación. Sentado relajadamente en un trono de hierro negro estaba Midoriya Izuku. Rodeado de 8 estatuas oscuras, el adolescente parecía un yokai legendario de período Edo. La visión fluía, siempre cambiante. Lo suficientemente clara como para que Mirai pudiera percibir el terror que amenazaba con envolverlo por completo. Se cuestionó, preguntándose si esta era realmente la persona a la que había tocado momentos antes. Dentro de este paisaje mental, no podía determinar cuánto tiempo había transcurrido, o no. Una respuesta a sus muchas preguntas sin respuesta apareció en su mente. Midoriya Izuku, el rey vampiro de rojo. Mirai sintió entonces que su atención se veía obligada a desviarse del vampiro hacia otro ser. Mientras que Izuku se sentía como un ser al que el héroe debía temer y evitar, el recién llegado se sentía opresivo y lleno de pura malicia y odio, con todas sus oscuras emociones dirigidas hacia el vampiro. Surgiendo del horizonte del santuario, el ser tomó pie. La carne se movió casi como arcilla, entrelazándose para alzarse sobre el santuario, amenazando con destruirlo por completo y todo lo que se atreviera a interponerse en su camino. Un pico graznó y escupió maldiciones al vampiro, quien permaneció en su asiento, casi como si desafiara a la criatura a cruzar un umbral imaginario y entrar en su heredad. Una vez más, Sasaki se cuestionó mentalmente sobre el origen de semejante mal. Y una vez más, la pregunta no formulada resonó directamente en su mente, como los susurros enloquecedores de un dios arcano. Overhaul. Avatar del odio abominable. Amalgama del asco. Los dos monstruos se miraron fijamente, su malicia irradiaba y llenaba el ambiente como una niebla asfixiante. Estaba claro que este enfrentamiento sería el último, pues ninguno estaba dispuesto a dejar que el otro saliera con vida de aquella montaña de ruinas. Asquerosas lombrices. Borraré la mancha de tu nombre de la historia. Nadie te recordará. Nadie. La voz distorsionada del jefe Yakuza retumbó, haciendo vibrar el aire con un poder retumbante. El vampiro resistió fácilmente el poder estruendoso de la voz del gigante de carne. Tú eres quien se desvanecerá en la oscuridad, Chisaki. Enterraré tus sueños en rojo, respondió Izuku, con una voz profunda y serena, pero llena de malicia hacia el monstruoso gigante quimérico. Tras la última palabra del vampiro, todas las sombras que se ocultaban alrededor de los pilares del macabro santuario chillaron, un sonido espantoso similar al de clavos arañando el metal. Se levantó perezosamente de su trono, levantando las manos en señal de saludo. ¿Querías reconocimiento? ¿Elogios de tu amado jefe? La voz interrogativa de Izuku tenía un feroz tono de sarcasmo. La aversión del rey vampiro por su enemigo era evidente en su voz. Este desfile de la muerte será lo único que presenciará tu caída. Contemplad la danza de la muerte. Ryokite. Sasaki sintió que su alma temblaba y la sangre en sus venas hervía.
Y luego, todo terminó. Tan abruptamente como comenzó la visión, también terminó. No había un futuro claro. Parecía más bien una extraña profecía. Un relato exagerado contado por un narrador demasiado entusiasta. Y lo peor, Sasaki no lograba vislumbrar nada realmente útil más allá de las especulaciones que ya tenía. ¿Lucharía Izuku realmente contra Overhaul como en su visión? Improbable, considerando el panorama de pesadilla en el que se encontraban. Por muy dura que hubiera sido la pelea entre All Might y All for One, era algo real. Lo que vislumbró del futuro del vampiro era pura fantasía. Sasaki suspiró amargamente, sintiendo el inicio de un dolor de cabeza que le latía en la nuca. Parpadeó, humedeciéndose los ojos y volviendo a la realidad. Y frente a él seguía sentado el vampiro, simplemente esperando el resultado de su búsqueda. Suspiro, Niuteye dejó escapar otro suspiro, masajeándose los párpados cerrados con los dedos, intentando encontrar una respuesta más convincente. Ciertamente no era una situación cómoda, y la falta de una visión del futuro lo era aún más. Sin el respaldo de su don, era mucho más difícil defender la transferencia del poder ancestral a su propio alumno. ¿Encontraste lo que buscabas? La pregunta de Izuku era tensa, aunque el vampiro no la cargó con hostilidad ni mala intención, sino mera curiosidad. El héroe adulto casi volvió a suspirar, pero logró contenerse y dirigir una mirada vacía al joven. No tendría mucho sentido mentirle al vampiro, aunque admitir que su intento había fracasado sin duda fue un golpe a su orgullo de persona calculadora. No. Pasaron unos instantes, pero Niuteye dijo lo que tenía que decir. Izuku tarareó para sí mismo. Ancestro verdadero nunca se portaba bien con los demás, ni siquiera en las mejores circunstancias el aumento de poder que le otorgaba One for All amplificaba esas tendencias, pero al ser antagonizado personalmente, el poder semiconsciente haría todo lo posible por rebelarse contra cualquier poder que lo afligiera. Si te tranquiliza de alguna manera, podemos hacer esto hasta que me vaya a mis estudios con Ryukyu, declaró el vampiro, ofreciéndole una rama de olivo al héroe. Por suerte, nada extraordinario había ocurrido que dañara permanentemente la relación entre el aprendiz de héroe y el antiguo compañero de All Might. La mirada del hombre sobre el vampiro se tornó menos imponente. Aún tenía toda la atención puesta en el adolescente chupasangre, pero la anterior indagación agresiva se redujo a simples miradas de advertencia. ¿Lo harías? El vampiro asintió. No creo que sea malo que me cautelen. De hecho, invito a la investigación y a la sospecha. Se palmeó el pecho. La luz de los grilletes desapareció al dejar de usar sus poderes. Aunque agradecería un voto de confianza y un juicio justo. Eres libre de no apreciar, o incluso de no gustarte, que me hayan concedido One for All, pero es innegable que así es. Aún no me he adaptado ni cultivado del todo. Las palabras del adolescente eran contundentes. Era difícil admitir que no era perfecto, aunque lo hizo sin fanfarrias. Un rasgo admirable para un héroe, más aún para alguien que se envolvía en la oscuridad. Transferirlo al azar sin saber los efectos de mi propio don podría traer problemas imprevistos. Niuteye no tuvo más remedio que aceptarlo. All Might no tenía ningún don antes de que le transmitieran el poder ancestral, y lo había cultivado durante más de 40 años. El don representaba un potencial de unos 200 años manifestado. Nada seguía siendo igual después de tanto tiempo. Es cierto, dijo Niuteye, taciturno y pensativo. El vampiro metió la mano en su traje y sacó su teléfono. Podemos intercambiar información de contacto y estaré disponible si me necesitas. Estoy dispuesto a demostrar que tengo intención de trabajar contigo, no en tu contra. Los tratos eran algo a lo que el vampiro comenzaba a acostumbrarse. Todos siempre querían algo. La clave residía en ser capaz de negociar los términos y lograr que la gente los cumpliera. Hacer que las consecuencias de romper el trato fueran lo más duras posible, y las recompensas por cumplirlo lo más dulces posible. Loco en su sentido más estricto. Maquiavélico por naturaleza, pero efectivo y fácilmente comprensible. Intercambiamos recursos e información de interés mutuo, comentó Izuku con insistencia. Estoy aquí para ser un héroe. No necesito su permiso, pero les pido su cooperación. Niuteye frunció el ceño, pero permaneció en silencio, dirigiendo su mirada al teléfono del vampiro en su escritorio. Todo lo que Izuku decía era cierto. Aunque podía usar algunos hilos para obstaculizar y retrasar el futuro del adolescente como héroe, ya era algo seguro.
El adolescente aprobó los exámenes necesarios para obtener una licencia temprana y ya contaba con el apoyo de algunos profesionales destacados. El legado de potencial de Olmig corría por sus venas, literalmente, en este caso. Como mínimo, Izuku nunca perdería su trabajo. Una carrera como agente del gobierno estaba prácticamente garantizada si su proyecto de héroe fracasaba. Agarró el teléfono e ingresó la información de su teléfono del trabajo, devolviéndole el dispositivo al vampiro con un movimiento rápido. Te vigilaré, mi gorilla Izuku. Tu futuro sigue siendo incierto, pero espero algún día ver qué te espera. Miuteye habló, cruzando las manos y colocándolas frente a su rostro. Espero que nuestra colaboración dé frutos. Izuku guardó su teléfono en el bolsillo. Aunque estaré con Ryuki Uno-san, no me opongo a trabajar contigo ni con Togata-senpai. Ya veremos. Sus palabras fueron recibidas con una mirada seria. Puedes retirarte, mi gorilla. Habló con tono cordial. Izuku se levantó de su asiento e inclinó levemente la cabeza con respeto. Ha sido una experiencia enriquecedora, Sir Miuteye. Espero volver a verlo en mejores circunstancias. Con este último intercambio, el adolescente salió de la habitación, dejando al héroe con sus asuntos. Miuteye observó al adolescente partir con su mirada habitual, la figura de líder similar a un yokai que había visto en su visión reflejó el cuerpo del vampiro por unos momentos. Rey vampiro de rojo, murmuró Sasaki para sí mismo, masajeándose las sienes con los pulgares en un movimiento circular. Lunes, 16:02. Instalaciones de la UA Residencias Estudiantiles Heroicas. La mayoría de los estudiantes de las dos clases heroicas estaban en su dormitorio, conviviendo y disfrutando del pequeño descanso. Más tarde, durante la semana, se dirigían a sus prácticas de estudio y trabajo. Algunos intentaban practicar a última hora para demostrar sus habilidades, mientras que otros descansaban con la esperanza de empezar su aventura con la mente fresca, deseosos de aprender de los profesionales seleccionados. Izuku se había ofrecido a ayudar a algunos de sus compañeros a mejorar sus habilidades, bajo la supervisión de Momo para que el vampiro no los dejara en la ruina con un entrenamiento incansable. Ella era la verdadera madre de la clase 1A. Kendo llegó a su dormitorio poco después de que comenzara la sesión de la vampira y, aprovechando la oportunidad para obtener una consulta gratuita y consejo de la Emomante, convenció a algunos de sus compañeros. Siendo la hermana mayor de B y delegada de la clase, pocos podían negarle su apoyo a la Pelinaranja, aunque aún desconfiaban un poco de la vampira. Izuku permaneció al borde del patio trasero del edificio, sentado sobre una construcción de tierra que había levantado. Kendo también se apoyaba en ella, mientras la chica se abanicaba el chándal para refrescarse. ¿Cómo gestionas tan bien tu tiempo?, preguntó la chica artista marcial, con la mochila a sus pies. Apenas tengo tiempo para repasar el contenido del día, pero te veo entrenar constantemente. Y tus calificaciones siempre son las mejores entre los primeros años. Los ojos de Izuku recorrieron el campo, observando que Kaminari fallaba algunos movimientos en su kata de práctica debido a su mayor velocidad al usar Riddle Lightning. Necesito dormir menos y, por lo tanto, tengo más tiempo para dedicarme a mis asuntos. Usar el tiempo eficazmente es un poco complicado, pero puedo darte algunos consejos. Le habló a la chica, mientras le indicaba a la rubia eléctrica que repitiera el conjunto de movimientos. Gracias. Kendo emitió un sonido de agradecimiento. Luego pareció reflexionar un poco, y su sonrisa se transformó en una expresión seria. Me alegra que nos ayudes, pero ¿estás seguro de que no te estamos quitando tiempo? Su pregunta parecía muy seria. El vampiro rió entre dientes. No te preocupes por mí. Luego miró a la Pelinaranja con expresión juguetona. Pero si de verdad quieres pagar por mi tiempo, no me negaría a un poco de sangre. Estaba bromeando, obviamente. Kendo lo miró con una ceja enarcada. No era una petición muy común, aunque no era extraño, considerando que se trataba de Izuku. Aunque eso no significaba que ella no fuera a divertirse. Wow. Soy yo, el vampiro malvado quiere aprovecharse de mí. Puso su mejor versión de teatralidad, llevándose el dorso de la mano izquierda a la frente. Incluso ahora tiene sed de mi sangre. Su sonrisa satisfecha le dijo al Emomante todo lo que necesitaba saber. Dejó que algo oscuro se derramara de su sombra, finos zarcillos de negrura se deslizaran hacia la chica como extremidades arcanas provenientes de un abismo oscuro. Todas las doncellas y su sangre me pertenecen.
Su voz se volvió grave y grave, su buen humor era evidente. Kendo puso los ojos en blanco y resopló. Sus esfuerzos por contener la risa fueron inútiles. Si Shiozaki viera esto, se pondría histérica. Incluso tocó uno de los apéndices deshuesados, sintiendo cómo se meneaba y se deformaba al tacto. Izuku se encogió de hombros, sin inmutarse por la declaración. Si Shiozaki quería armar un escándalo por asuntos tan sencillos, era asunto suyo. Kendo jugueteó distraídamente con los tentáculos fríos de su mano. Entonces, repitió. ¿A qué héroe estarás bajo tu mando durante tu misión? Izuku señaló a Setsuna, la chica lagarto a unos pasos de distancia, dividiendo su forma en varias secciones irregulares. Evita dividir demasiado. Intenta predecir el ataque con precisión y divide solo lo necesario. Luego se volvió hacia Kendo. Lo siento. La pelinaranja negó con la cabeza. No te preocupes. Es bueno tener a alguien con un conocimiento tan profundo de los quirks ayudándonos a desarrollarnos. Incluso apretó la mano un par de veces, observando las constantes callosidades. Voy con Yoro y Musa, compartió junto con su declaración. Es una buena elección. Sus habilidades encajan bien con las tuyas, y mejorar tu técnica siempre es bueno. Izuku asintió. Me quedo con Ryukyu. ¿En serio? Kendo miró al vampiro con sorpresa. Pensaba que seguirías trabajando con el Gesot. Dabas la impresión de que tus prácticas con él fueron muy productivas. El vampiro asintió con un murmullo. En efecto. Sin embargo, Migon ha evolucionado, y entrenar con Ryukyu parece ser la mejor opción ahora mismo. Kendo levantó una ceja con preocupación. ¿Está todo bien? Izuku rió levemente. No te preocupes, no voy a abalanzarme sobre sus cuellos ni a drenarlos a todos, si esa es tu preocupación, bromeó, mostrándole una sonrisa deslumbrante a la pelirroja. Kendo puso los ojos en blanco y cruzó los brazos. Era fan del serio y estoico Izuku, tu actitud de bromista sarcástico es muy molesta. Otra risa resonó en la garganta del vampiro. Cuidado, empiezas a parecerte mucho a cierto amigo Pang mío. Podría ofenderse si intentas robarle sus rasgos. Una ventana se abrió en el tercer piso de los dormitorios. Una mezcla de lavanda y negro se asomaba por la ventana, y un sonido sordo llegó al vampiro y al artista marcial. Vete a la mierda. Izuku, divertido, levantó una ceja al ver a la pelinaranja a su lado. ¿Ves? Kendo respondió con una sonrisa. Está bien, está bien. El vampiro respondió a su sonrisa con una pequeña burla. Esto también ocultó la mirada inquisitiva que dirigía hacia el backfield. Había percibido una mirada tensa posada sobre él, descubriendo rápidamente que provenía de uno de los estudiantes de 1B. El adolescente de aspecto insectoide, cuyo nombre debería ser Kamakiri. Izuku se levantó de su silla improvisada, estirando el cuello. ¿Necesitas algo más? Kendo dejó de apoyarse en la construcción de tierra, viéndola desmoronarse en pedazos en cuanto lo hizo. Bueno, ya ayudaste bastante, así que no tengo ninguna tarea para ti. Se rascó la nuca, jugueteando un poco con su coleta. Sobre el pago, ¿podemos pensar en algo diferente? Su petición esta vez despertó la curiosidad del vampiro. En realidad no hablaba en serio sobre el pago de su conversación anterior, pero la chica parecía realmente ansiosa por pagarle de alguna manera. No hay necesidad de pagar. Ayudar a mis compañeros no es ninguna molestia, comentó Izuku con naturalidad. Kendo se mordió el labio. Dejas que mis amigos y yo usemos tu gimnasio, nos ayudas a desarrollar nuestras habilidades incluso cuando competimos. Demonios, probablemente impartes las dos clases tú sola. No puedo tomar y tomar sin dar nada a cambio. La chica desprendía un aroma algo frustrado. Su voz tenía un matiz que Izuku casi identificaba. Se encogió de hombros. Doy consejos sencillos que no me cuestan nada. No es un gesto tan grandilocuente, Kendo-san. La chica resopló. Uf, eres imposible, ¿lo sabías? Izuku le ofreció otra sonrisa con colmillos. Estaba a punto de despedir a la chica cuando otro aroma llegó a su nariz, esta vez el inconfundible olor en el aire. El vampiro giró lentamente la cabeza hacia el olor y se encontró con una chica rana que lo observaba fijamente, con sus ojos apagados clavados en él. Kendo siguió su mirada y también la vio. ¿Esa es, Asui-san? Preguntó para asegurarse, y tras recibir un asentimiento del vampiro, el artista marcial continuó. Parece bastante interesada en hablar contigo. Kendo afirmó lo obvio.
La chica rana vestía el uniforme de actividades al aire libre de la UA, con el mono azul desgastado en algunas partes, resultado del entrenamiento en las inmediaciones. Empezó a caminar hacia abajo, con la mirada fija en el vampiro. ¿Hiciste algo para enojarla? Parece bastante intensa ahora mismo. Izuku negó con la cabeza, preguntándose cuál sería la mejor manera de tratar con su compañera de clase. Había prometido hablar con ella después de que regresaran a los dormitorios, pero sus asuntos personales con el Gesot y Sirniuteye prevalecieron, tras lo cual el vampiro se ocupó de otros asuntos y terminó dejándola plantada. No a propósito, por supuesto, pero podría considerarse una grosería. Es un asunto personal entre nosotros. Hablaré con ella, explicó. Estuvo a punto de alcanzar a Asui a mitad del campo, pero en lugar de eso, dejó que la chica se acercara. Tener a otra mujer a su lado debería disuadir a la chica rana de revelar demasiado sobre sus problemas, además de ofrecer una perspectiva diferente de la situación. Kendo sabía de la relación especial de Izuku y de Tsuyu, así que la conversación debería fluir fluidamente. O eso esperaba. La niña rana no tardó mucho en cruzar el campo, alcanzando al vampiro y a la niña artista marcial. Ken-chan. Asui saludó a la pelirroja con un simple asentimiento. Su rostro estoico no delataba nada a la otra chica, aunque el apodo cariñoso indicaba que había cercanía entre ellas. Tsu-chan. Kendo la saludó de la misma manera, aunque Izuku notó que ella también estaba sujeta a la ley que la chica rana había establecido draconianamente. Sus amigos la llamaban Tsuyu-chan o Tsu-chan, y eso era definitivo. Izu-chan se paró frente al vampiro y lo saludó de la misma manera, aunque se tomó su tiempo con cada letra. Su mirada era intensa, pero Izuku no se avergonzaría de ello. Hola, Tsu-chan. Incluso intentó seguirle el juego a su petición de apodos íntimos, aunque la palabra le sonaba extraña. Al oír su apodo, la chica asintió levemente en señal de agradecimiento. Me dejaste plantada el domingo. Aunque seguía siendo muy directa. Izuku sintió que una sonrisa intentaba abrirse paso entre sus labios, una llama de sadismo que intentaba encenderse. La apagó. Tenía asuntos importantes que atender relacionados con mi sesión de trabajo-estudio. Disculpa por no haberte escrito. Se disculpó con la chica, aunque en el fondo el vampiro no se sentía culpable. La chica graznó suavemente, casi como si percibiera sus pensamientos. Asintió. No hay problema, pero agradecería un mensaje la próxima vez. ¿La próxima vez? Preguntó Izuku. Dijiste que discutiríamos el asunto. Tsuyu se mantuvo firme en su declaración, básicamente acorralando al vampiro. En efecto. Izuku mordió el interior de la mejilla, señalando con la mirada a la chica a su lado, esperando que Asui captara el mensaje. Quizás pediría más privacidad o se centraría en temas más ligeros. Cualquiera de las dos estaba bien, siempre y cuando la chica rana evitara el tema principal incómodo. Kendo percibió el inicio de la creciente tensión y, como mediadora habitual de la clase 1B, naturalmente asumió el papel. Vamos, Tsu-chan, estoy seguro de que cualquier tema que necesiten discutir se puede discutir en los dormitorios. El artista marcial señaló el edificio, con la esperanza de guiarlos hasta allí. Un poco de té y unas galletas siempre venían bien para amenizar las conversaciones. Asui se mantuvo firme. Izu-chan ha estado eludiendo mis intentos de hablar de esto. Si lo dejo ir, dará alguna excusa y huirá. Kendo se giró hacia Izuku y lo miró. No era un juicio sincero, pero había cierta exasperación en su mirada. Izuku-kun. El vampiro casi suspiró derrotado, pero se contuvo, prefiriendo simplemente respirar hondo. Si la chica rana creía que se marchitaría bajo su ataque frontal, se llevaría una sorpresa. Si este es tu deseo, Tsu-chan, hablemos de ello. Se arrodilló, con la mano derecha destellando primero un rayo verde neón, cuya energía se transformó rápidamente en un rayo rojo-negro. La tierra se movió bajo su mando y se amoldó a un banco donde se sentarían los tres. Quédate con nosotros, Kendo-san. Tsuyu no perdió tiempo y se sentó en la esquina izquierda del banco recién construido. Izuku ocupaba el centro, extendiendo el brazo izquierdo sobre el respaldo. Kendo lo seguía, sentado en la esquina derecha, actuando como un mediador observador. Aunque el grupo no estaba realmente solo en el área, los compañeros restantes deberían estar lo suficientemente ocupados como para que rara vez prestaran atención a la conversación del trío. Por unos momentos, el grupo permaneció en silencio.
Los únicos sonidos que se oían eran los ocasionales gruñidos cansados de los adolescentes que se ejercitaban a lo lejos. Entonces Tsuyu comenzó. ¿Has pensado en mi petición de ayuda, Izu-chan? Empezó con bastante inocencia, así que el vampiro esperaba que la conversación se mantuviera dentro de los límites de la audiencia. No es algo fácil de aceptar, lo sabes. Izuku fue directo con su respuesta. Le alegraba que la chica no pareciera mostrar las inseguridades de su primera conversación en la piscina, pero ahora el problema era su indiferencia hacia la importancia del asunto. Kendo estaba un poco perdida en la conversación, pero pensó que al escucharla, lograría encontrar las pistas por sí misma, por lo que la chica permaneció principalmente escuchando a los otros dos adolescentes. Tsuyu continuó impasible, concentrando sus esfuerzos en presionar al vampiro para obtener una respuesta adecuada. Él aún no había dicho ni sí ni no, simplemente retrasando su respuesta lo máximo posible. La chica rana se inquietaba a medida que sus instintos animales se hacían más evidentes. No veo lo difícil que pueda ser. En todo caso, estoy tomando la decisión difícil, ¿no? Replicó. Kendo se rascó la nuca, captando las pistas. Era evidente que el asunto era extremadamente personal. De lo contrario, Tsuyu no buscaría respuestas con tanto fervor. Con esos pensamientos en mente, Itsuka se volvió hacia el vampiro con una mirada amable pero inquisitiva. Parece que Tsu-chan de verdad quiere tu ayuda, Midoriya-kun. Su voz era suave, casi suplicante, aunque firme. ¿Por qué te opones tanto? Izuku comprendía perfectamente cómo la chica se había convertido en una presencia tan dominante en su clase. Era casi como Momo, aunque con un poco más de disciplina. Sin duda, el título de hermana mayor le sentaba de maravilla a la artista marcial. El vampiro se encontró lamiéndose los colmillos dentro de la boca, el avance concentrado de las dos chicas erosionando lentamente sus barreras. No me opongo, por así decirlo, murmuró, esforzándose por contener un suspiro. Una vez más, no es algo fácil de lograr. Preferiría que lo pensara de verdad, en lugar de dejarlo solo por instinto. Kendo encontró la respuesta bastante razonable. Esta vez se volvió hacia la chica rana, esperando obtener más detalles. Me parece justo de su parte. Es tu petición tan específica que solo Midoriya-kun puede ayudarte. La chica había llegado al extremo de usar su apellido, volviendo a un límite con respeto. Ahora fue el turno de Asui de sonrojarse. La petición no solo era personal, sino que no era precisamente un tema de conversación informal. Esperaba contar con el apoyo de la peli naranja sin tener que explicar demasiado su situación. Intentó reprimir el rubor que amenazaba con aparecer en sus mejillas, logrando disminuirlo, pero sin poder descartarlo por completo. Kero, esperaba mantener la discreción entre Midoriya-chan y yo, murmuró en voz baja, bajando la mirada hacia el suelo de tierra en lugar de hacia el vampiro o el artista marcial. Kendo no era ingenuo, y la timidez con la que actuaba la chica rana le decía casi todo lo que necesitaba saber. Le vendrían bien algunos detalles más para comprender del todo el asunto entre Izuku y Asui, pero ya tenía la idea general. Echó un vistazo a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie espiando. Los adolescentes podían ser insoportables si estos asuntos se extendían, e Itsuka no iba a ser la responsable de las consecuencias si podía permitirse evitarlo. Ya había tenido suficiente de nimiedades en secundaria, y Monomaya era una zorra mezquina la mayor parte del tiempo contra su clase hermana. Volteó la mirada hacia Izuku, preguntándose si el vampiro era plenamente consciente de la situación. Considerando que había estado evitando la conversación, al menos según Tsuyu, significaba que probablemente la entendía. Midoriya-kun, no está bien jugar con los sentimientos de una chica, ¿sabes? La chica chasqueó la lengua, señalando al vampiro. Izuku miró a la chica con una ceja enarcada. He sido bastante honesto y claro con Tsuyu-chan, respondió con voz firme. Kendo tomó la respuesta del vampiro con sorpresa. ¿Habían hablado de esto antes? Asui asintió. El fin de semana pasado en el complejo de piscinas. Tuvimos una breve conversación, pero aún había más que decir y acordar. Apenas explicó sus deseos, evitando la mirada de la otra chica y la de la amante. Bueno, entonces ahora estoy confundida. Kendo volvió a rascarse la nuca, jugueteando con su coleta un momento. ¿De qué estás hablando? Quería aclarar sus dudas. Estaba segura de que la chica rana intentaba confesarse con el vampiro. Al parecer, no era así.
Izuku miró a Tsuyu, preguntándose si la chica se atrevería a explicar la naturaleza de su solicitud en presencia de otra mujer. Apretó los labios y esperó a que la chica hablara, contento con sentir la sangre latir bajo su piel. Tsuyu permaneció en silencio, dejando que el silencio creciera entre el trío. Kendo esperó pacientemente una respuesta, curiosa por la situación ahora que sus expectativas se habían visto frustradas. Su imaginación divagaba un poco, pero se mantuvo bastante tranquila con sus ensoñaciones. Quizás le costaba a la chica rana pedir ayuda con asuntos relacionados con su don. Volvió a mirar a Izuku. Quizás la presencia del vampiro hacía que Tsuyu se avergonzara de expresar su petición. Midoriya-kun, ¿qué tal si ayudas a Kamakiri-kun a entrenar? Sugirió Itsuka, señalando al adolescente de aspecto insectoide a pocos metros del grupo. No ha tenido la oportunidad de entrenar contra ti, y estaba más bien interesado en desafiar sus habilidades contra las tuyas. Izuku se demoró un momento, sus orbes esmeralda alternaban entre enfocarse en las chicas y luego girarse hacia el otro adolescente con colmillos. De acuerdo. Decidió dejarles espacio a las chicas. Se levantó del banco de tierra y se dirigió hacia la otra adolescente. El silencio reinó nuevamente. Las grandes manos de Asui descansaban sobre su regazo. Kendo extendió la suya para tocar la de la chica anfibia, ganándose toda su atención. Ahora solo quedamos nosotras dos. ¿Qué tal si lo intentas de nuevo, Tsu-chan? La chica rana suspiró. No lo entenderías, Ken-chan. La frustración era evidente en la voz de la chica, pero el artista marcial permaneció impasible. Quizás, respondió con sinceridad. Pero ya que es así, quizá puedas ayudarme a entenderlo. Las pupilas de Asui se encogieron y se convirtieron en pequeños pinchazos. La chica ya no podía reprimir el rubor que le cubría las mejillas. Era algo mínimo, pero considerando sus rasgos estoicos habituales, cualquier cambio era mucho más pronunciado. Ken-chan, comenzó Tsuyu, esta vez midiendo sus palabras con mucho cuidado. Debido a mi don, tengo ciertas disposiciones que últimamente me cuesta controlar sola. Le pedí a Izu-chan que me ayudara a controlar mis impulsos. Explicó con la mayor franqueza posible, sin decir ninguna grosería. Kendo escuchó las palabras, intentando procesarlas sin caer en la lascivia. Desde que las dos clases heroicas empezaron a convivir en los dormitorios, este tipo de conversaciones habían surgido inevitablemente entre los adolescentes, pero parecía que el vampiro de pelo verde era un imán para esos temas. Eso sin mencionar su particular estado civil. Kendo aún dudaba de sus palabras, pero cuanto más pasaba el tiempo y más veía sobre su vida, no podía evitar creer en sus palabras sobre su relación de harén. Y mientras la comprensión se apoderaba de su rostro, la pelirroja sintió que un rubor le recorría el cuello y las mejillas, y un sonido ahogado intentaba escapar de su garganta. ¿Eh? Tsuyu se sonrojó aún más cuando sus palabras finalmente fueron entendidas por la hermana mayor de 1B. Mientras tanto. Vete a la mierda. Las palabras directas llegaron al vampiro, el adolescente con aspecto insectoide habló sin girarse para mirarlo. Izuku, a petición de Kendo, se acercó al adolescente y entabló una conversación informal. Intentó elogiar su destreza en el combate mientras Kamakiri apuntaba sus brazos cuchillas contra la corteza de los árboles que lo rodeaban. Por lo que el vampiro podía percibir, el adolescente intentaba reducir el tiempo que le tomaba afilar las cuchillas que podía crear. El otro adolescente lo bloqueó y permanecieron en silencio por un rato. Entonces, de repente, las palabras le fueron escúpidas. ¿Alguna razón en particular, Kamakiri-san, para tu agresión hacia mí? Preguntó Izuku, indiferente a la intimidación. Había pasado su juventud siendo perseguido por Bakugou, y su año hasta ahora había estado lleno de roces con la muerte, incluso en una ocasión que lo llevó a la muerte. Un adolescente angustiado de tez verdosa, con cuchillas de queratina y cierta habilidad marcial, era adorable en comparación. Kamakiri casi le gruñó a Izuku. No sé qué esperas lograr acercándote a Kendo Anego, pero no confío en ti. Gruñó, avanzando hacia el vampiro y luego clavándole un dedo en el pecho. La mirada de Izuku bajó lentamente al sentir el dedo que lo tocaba. Luego, la levantó hasta clavarla en los ojos de Kamakiri. El otro adolescente se mantuvo firme con su mirada. Era una puerta abierta a su mente, pero Izuku tuvo la amabilidad de dejarla como estaba. No había necesidad de fisgonear en la mente del adolescente, por muy tentadora que fuera la oferta.
No espero lograr nada. Solo estoy ayudando a un compañero de clase, respondió el vampiro, aunque permaneció inmóvil. Izuku ya no quería retirarse para evitar conflictos. Si la gente estaba tan ansiosa por ponerse a prueba contra él, era bienvenido a retirarse por su cuenta o a seguir probando su temple. De cualquier manera, le parecía bien. Kamakiri resopló con arrogancia, clavándole el dedo de nuevo en el pecho. Ni siquiera eres de nuestra clase. Comentó con ironía, y cada codazo avivaba la ira de Izuku. Con el 10º empujón, materia de sombra brotó del pecho superior del hemomante, envolviéndose alrededor del apéndice y deteniendo su movimiento. Eso no significa nada para mí, Kamakiri-san, dijo Izuku, notando la tensión en los músculos del adolescente oponente. Aún así, no había ninguna sensación de preocupación en el cuerpo del vampiro. Tal idea hizo enfadar aún más al adolescente insectoide. Le ofrecí ayuda a Kendo-san y aceptó. No hay nada más que decir. Las palabras del vampiro fueron tranquilas y calculadas. Nada en ellas debería haber irritado más a Kamakiri. Y, sin embargo, de alguna manera, el estudiante de 1B parecía estar aún más molesto por la presencia del vampiro. No necesitamos tu ayuda. Gruñó, haciendo un gran esfuerzo para apartar su extremidad de la materia de sombra del vampiro. Izuku soltó fácilmente la extremidad, pero como Kamakiri tiraba con fuerza de ella, terminó siendo arrastrado por su propio impulso y tropezando hacia atrás hasta que cayó de trasero. Los dos hombres se miraron fijamente. Izuku con sus ojos color esmeralda y Kamakiri con sus pupilas verde musgo. El adolescente insectoide se levantó rápidamente, apuntando a Izuku con los antebrazos en una postura agresiva. Nos las arreglábamos bien antes de que llegaras. Kendo Anego es todo lo que necesitamos. No puedes monopolizar su tiempo ni susurrarle tonterías al oído. Silenciosamente, dos espadas emergieron de los antebrazos del hombre. Su filo era innegable. Era un asunto bastante serio, ya que el entrenamiento debía ser seguro. Izuku podía soportar golpes letales sin duda, pero la mayoría de los demás de ambas clases carecían de tanta resistencia o vitalidad. ¿Acaso Kamakiri usaba armas afiladas exclusivamente contra Izuku por pura ira, o era despreocupado con su letalidad? Eso sin mencionar el repentino ataque de agresión y bravuconería. Izuku rara vez podía imaginar cuál de sus acciones, si alguna, había justificado tal actitud del otro hombre. A menos que... Izuku no era el adolescente más socialmente inteligente del mundo, pero tampoco era tan tonto. ¿Pensó Kamakiri que el vampiro estaba coqueteando con Kendo? ¿Era tan simple como celos? ¿Qué te parece una apuesta, Kamakiri-san? Preguntó Izuku, con la esperanza de evitar un conflicto mayor. No se metería en problemas, pero acallarlos desde el principio era más eficiente que dejar que se agravaran y lo molestaran en el futuro. La bravuconería y la agresividad masculinas estaban bien, pero no iba a tolerar una fanfarronería infantil por un asunto que ni siquiera estaba abordando activamente. Después de todo, Kendo era una chica hermosa. Musculosa y en forma, carismática y comprensiva. No era de extrañar que un adolescente sintiera cariño por ella. Sin embargo, actuar de forma irritable y ansiosa no era nada atractivo, y mucho menos aceptable. ¿Eh? La respuesta de Kamakiri salió como un sonido agresivo. Izuku dejó que pasara rozándolo. Te pregunté si te sentías tan seguro como para hacer una pequeña apuesta conmigo, dijo el vampiro, más despacio esta vez e inyectando una fracción del poder de Mesmerice en su voz. ¿Qué carajo me ofrecerías que yo quisiera? El adolescente de piel verde seguía agresivo, pero su interés en la apuesta era bastante obvio. Izuku caminó un poco hasta situarse a una distancia razonable entre ambos. Suficiente para que una sola embestida de cualquiera de los dos acortara la distancia a un espacio reducido. Frente al hombre de aspecto insectoide, el vampiro habló. ¿Cómo estás tan seguro de que no puedo ofrecer nada útil a Kendo-san ni a tu clase? Pensé que querrías dejarlo claro. No solo a mí, sino también a Kendo-san, dijo Izuku, inclinando ligeramente la cabeza para señalar a la chica en cuestión. Kendo y Tsuyu seguían hablando a pocos metros del dúo, lo suficientemente lejos como para no oír cada palabra, pero lo suficientemente cerca como para oír un grito. Y lo más importante, aún a la vista. Kamakiri apretó los puños, y las cuchillas de sus antebrazos y los colmillos de su boca adquirieron un filo bastante visible, y peligroso. Habla. ¿Sabes de combates cruzados? Preguntó el vampiro, ensanchando y estabilizando su postura en su forma habitual de Batoujutsu. Kamakiri frunció el ceño, pero asintió. Sí, claro.
Izuku se lamió los colmillos ante eso. Los combates cruzados eran una forma rápida de probar las técnicas de ambos bandos. Los contrincantes se ponían de pie, uno frente al otro, probando sus movimientos para ver quién era el mejor. Esto ponía a prueba tanto la habilidad técnica como la condición física sin llegar a una sesión de sparring completa. Y considerando sus exigencias físicas, también sirve para resolver disputas. Izuku dejó que la idea le diera vueltas. Esta era una de las maneras más efectivas de dar una respuesta definitiva entre los más activos físicamente en su clase, así que pensó que sería igual de efectiva con alguien tan agresivo como Kamakiri. Puedes usar las técnicas que quieras. Yo me defenderé usando solo una de las mías, empezó Izuku, levantando un dedo hacia el otro adolescente. Puedes elegir tantos combates como quieras. Si gano, seguiré hablando con Kendo-san todo el tiempo que quiera, y entrenarás conmigo cuando me plazca. El vampiro no pudo evitar inyectarse algunas recompensas injustas por la victoria. Estoy siendo bastante tolerante con sus tonterías, así que creo que esto es más que justo. Y cuando gane, no volverás a hablarle nunca más. Gruñó Kamakiri, pero permaneció en su sitio. De hecho, no volverás a hablar con Mane de nuestra clase. Kamakiri adoptó su propia postura de combate. Tenía los pies bien separados y los brazos extendidos de forma que sus antebrazos cuchillas pudieran blandirlos con la máxima eficiencia. A Izuku le recordó a una mantis religiosa. Me parece bien. Los dos se miraron fijamente, con expresiones de tonos distintos. Mientras Kamakiri tenía el ceño fruncido, como el de una bestia gruñona, Izuku permanecía estoico y concentrado, con una mirada fría y calculadora. No había una señal de llamada adecuada para que los dos comenzaran su pelea, pero cuando el viento sopló a su alrededor, comenzó tan repentinamente como un parpadeo. Kamakiri corrió hacia Izuku con un corte transversal, con el objetivo de realizar un ataque de decapitación. Izuku se agachó bajo las dos espadas y asestó un golpe con la palma al esternón del oponente. El impacto fue sordo y empujó a Kamakiri hacia atrás, justo a tiempo para que Izuku avanzara con un derechazo de garra abierta. Kamakiri usó su espada izquierda como escudo, bloqueando el ataque y provocando chispas entre ambos. Preparó un contraataque, pero la mano del vampiro le agarró la extremidad. Una fuerza inhumana atrajo al adolescente insectoide hacia sí, y una mano afilada se posó repentinamente bajo su garganta, rozándola levemente. Su ataque falló otra vez y el vampiro ganó el primer combate sin ninguna molestia. Otra vez. Gritó Kamakiri, quitándose la mano de encima. Así que no solo habla. Monoma es un mentiroso de mierda. Claro que Kamakiri había visto algunas grabaciones de los entrenamientos entre clases, incluyendo algunas de las peleas de Izuku, pero experimentar la diferencia de primera mano fue una llamada de atención tan fría que le costó aceptarla. Quizás solo estoy cansado del entrenamiento. Izuku obedeció y regresó al punto donde habían comenzado. Unos segundos después, comenzó otro combate. Esta vez fue un solo corte diagonal. Menos potente, pero más preciso. El vampiro lo esquivó con facilidad, inclinando el cuerpo lo justo para evitar el daño sin grandes movimientos. Kamakiri intentó varios cortes más, cada movimiento preciso para evitar otro agarre de Izuku. Cada ataque esquivado solo aumentaba su furia. Destrozaría al vampiro sin importar lo que pasara. 20 cortes después y ningún resultado que mostrar. Intentó un nuevo truco que había estado desarrollando desde el entrenamiento de verano con las Pussycats. Su espada izquierda retrocedió mientras la derecha se extendía, con la extremidad apuntando a un movimiento de apuñalamiento que debería haber golpeado el torso del hemomante como si fuera la punta de una lanza sin filo. Izuku aún no había usado ninguna técnica, así que Kamakiri aprovecharía la arrogancia del vampiro y la usaría en su contra para ganar. Estocada desgarradora. Izuku no pareció entrar en pánico ante el nuevo ataque. Para mayor insulto, el vampiro parecía ansioso por enfrentarlo. No la esquivó, sino que optó por desplazarse lateralmente lo justo. Su rodilla izquierda se elevó de repente, y su pie se movió en consecuencia, igualando la altura de la hoja justo para chocar con la hoja de queratina. Al pisarla, Izuku dirigió el arma hacia el suelo, redirigiendo la punzada penetrante, dejando a Kamakiri expuesto a un ataque. Izuku abrió la boca. Sus palabras eran frías y serias, como si el adolescente estuviera impartiendo una lección. Kamakiri las grabó a fuego en su mente. Contador Mikiri.
Bueno gente, ese fue el capítulo número 50, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.